Hola de nuevo. En este vídeo voy a explicar de manera introductoria lo que eran los anfiteatros y los gladiadores. El anfiteatro, tal y como podéis ver en pantalla, era el doble de un teatro. De ahí la palabra anfi significa completamente y teatro como el lugar también donde se realizaban espectáculos que podéis ver en este vídeo si aún no lo habéis visto. Por lo tanto, el anfiteatro era el teatro por completo, dos teatros juntos. Por eso tenía esa forma elíptica. ¿Para qué se utilizaba? Era un sitio dedicado a espectáculos crueles. Estaba lleno de arena y debajo de esta esperaban las fieras y los gladiadores. Vemos en esa imagen los vomitoria. Los vomitoria eran cada una de las entradas o salidas que tenía el anfiteatro. Si nos fijamos bien, encima de cada una de esas puertas, de esos vomitoria, estaba escrito el número en romano del número de entrada que correspondía. Si nos fijamos a mano izquierda, tenemos ahí el número más alto que vemos, que es 76. Es decir, este anfiteatro tenía 76 entradas o salidas. Aquí podemos ver la cauea que también veíamos en el teatro, es decir, las gradas. Dependiendo de la importancia de la persona, recordemos, importancia según en aquella época. Cuanto más para atrás te sentadas, menos importancia tenías. En la imacauea, es decir, la que está más cerca de la arena, se iban a sentar los ciudadanos de clase alta. Después, en la media, los ciudadanos con pocos recursos, la plebe, y por último, en lo más lejano de todo, van a estar mujeres, niños, libertos, esclavos. Se ven que hay otras zonas más diferenciadas, pero, como hemos dicho, esto va a ser de una manera introductoria, por lo tanto, solamente vamos a conocer esas tres zonas de la cavea. El velarium. El velarium era esa tela que cubría el anfiteatro por encima y cuya función era proteger del sol. Esas telas podían encogerse y extenderse a voluntad, pero para ello, debido al enorme peso que tenían, se tuvieron que utilizar soldados de la marina. Esos soldados de la marina lo que hacían era atar unas cuerdas a esas telas y tiraban de ellas para cuando querían encogerlas y las extensaban cuando querían cubrir con esa tela el anfiteatro. Esas cuerdas las dejaban atadas en esos trozos de piedra que vemos ahí que rodean todo el anfiteatro. En la imagen que tenemos ahí a la derecha, ese anfiteatro es el Coliseo de Roma. Como vemos, son piedras muy grandes del tamaño de una persona. Ahí es donde las dejaban enrolladas para que la tela quedase en la posición que ellos deseaban. La arena. La arena era el lugar donde luchaban los gladiadores. Gladiadores, entre otros más, que veremos más adelante. Se le llamaba así porque, evidentemente, estaba lleno de arena. Ahora bien, esa arena no es que ocupase todo, hasta las raíces del anfiteatro. La arena estaba situada encima de, como vemos en la imagen, unas tablas de madera, y esas tablas de madera actuaban como techo para lo que venía abajo. Eso que venía abajo eran los hipogeos. Los hipogeos son una serie de pasillos enormes que había donde esperaban las fieras y los gladiadores. Ahí es donde estaban los animales en jaulas, donde estaban los gladiadores esperando. Y quiero que te imagines el momento tan atroz y tan horrible que tenía que vivir ahí un gladiador cuando estaba escuchando cómo encima de su cabeza estaban más gladiadores luchando, estaban muriendo gladiadores, muriendo animales encima suyo y escuchando a toda la gente, todos los espectadores gritando, el bullicio de ese momento. Y cómo él entonces podía tener evidentemente un miedo tremendo estando en un sitio que es enorme, esos hipogeos, rodeado también de más gladiadores con los que iba a tener que competir, rodeado de fieras con las que iba también a tener que luchar,
en un momento y en un sitio con muy poca luz. Los gladiadores. Hubo muchos, pero solamente vamos a mirar estos tres tipos de aquí, que eran, pues, aquí vemos al tracio, al samnita y el reciario. Se les llamaba así muchos de ellos debido a lo que utilizaban para luchar. No todos los gladiadores estaban igual de equipados. Algunos pues poseían una red, otros un escudo más grande que les tapaba todo el cuerpo, otros un escudo más pequeño, pero mayor protección en el cuerpo. Y de ahí venían también sus nombres. No solamente hubo batallas de gladiadores o de animales en el anfiteatro, sino que también estaban las naumaquias. Las naumaquias son luchas de barcos. Esas luchas de barcos las tenemos ahí representadas en esos dibujos y muestran cómo podían llegar a llenar un anfiteatro con agua para poder luego tener barcos luchando entre ellos. ¿Cómo llenaban entonces un anfiteatro de agua? Bien, lo que hacían era aprovechar el alcantarillado. Los romanos fueron los creadores del alcantarillado. Y eso fue lo que hicieron. Utilizar las alcantarillas, utilizar los ríos, los acueductos, y con todo ello llenaban el anfiteatro de agua. Una de las teorías que hay es que utilizaban la grasa de los intestinos de los animales para cubrir toda la parte que iba a tocar el agua en el anfiteatro y de esa manera hacía un efecto impermeable. Bien, ahí vemos uno de los palcos, uno de los lugares donde estaba la gente importante, como los emperadores, observando la escena. De ahí a la arena había mucha altura y esa altura estaba hecha para que cuando estuvieran luchando tanto los gladiadores como las fieras no pudieran llegar a atacar al público. Todo eso que vemos ahí, representado con esos colores rojos y negros, todo eso estaba hecho de mármol, porque el anfiteatro mayormente estaba decorado con mármol. Y ese mármol lo que hacía era que las fieras, los animales, se escurrieran a la hora de intentar escapar de ahí. En esta otra imagen, todas estas reconstrucciones extraídas también de Mosaic, que os lo dejaré en la descripción de este vídeo, vemos la representación de 4 gladiadores luchando entre ellos y el anfiteatro lleno de personas. También vemos incluso bajo ese palco unas representaciones también en mármol de probablemente de lucha también de otros gladiadores. En el anfiteatro había 2 palcos. Uno era el que estaba reservado para la gente de alto poder, gente como emperadores, y otro era para el editor de los juegos. El editor era la persona que financiaba estos espectáculos. Aquí tenemos algunos de los animales con los que luchaban los gladiadores, aunque también había luchas únicamente de animales. Estos animales, algunos como vemos, pueden ser más de agua. ¿Por qué quiero hacer esa referencia? La arena no era un lugar liso con perfecta visibilidad. Muchas veces para añadir más acción, porque recordemos que esto estaba hecho para el disfrute de los espectadores, lo que hacían era añadir pues pequeñas colinas donde estos animales pudieran entonces esconderse, añadían pequeños ríos para que al gladiador que estuviera luchando le costase más entonces ir de un sitio a otro de la arena. Es decir, utilizaban y creaban diversos paisajes y territorios. Aquí tenemos la representación del Coliseo. ¿Por qué el Coliseo? En todo momento estoy hablando de anfiteatro. El Coliseo, hoy en día se le llama Coliseo, pero también es un anfiteatro. Anfiteatro Flavio, porque lo crearon con la dinastía Flavia. ¿Por qué entonces se cree que se le llamó Coliseo? Porque se cree que a su lado hubo una escultura gigante, una escultura colosal, de Nerón. Y de ahí que al final se le terminase conociendo como el Coliseo, porque cogió el nombre de la estatua colosal. Y ya que digo que el anfiteatro, y concretamente en este caso el Coliseo, estaba decorado con mármoles, ¿dónde fue a parar todo ese mármol? Bueno, pues prácticamente a todas las fuentes que hay decorando Roma. Y es que el Coliseo se utilizó como si fuera una auténtica cantera. Hoy en día
sí que tenemos coliseos, sí que tenemos anfiteatros, anfiteatros actuales, construidos en este siglo. ¿A qué nos recuerda entonces este edificio? Pues a los estadios de fútbol. Este, por ejemplo, es uno de los que he encontrado que más parecido es a un anfiteatro. Aunque insisto en que la gran mayoría de estadios de fútbol van a parecerse mucho. E incluso tenemos también estadios de fútbol a los que llamamos arena. Esto ocurre solamente para aquellos que son cubiertos, pero también continuaron con ese nombre debido a la arena de los gladiadores. Aquí también podemos apreciar del mismo estadio de fútbol cómo es por dentro, cómo se ve entonces ese velarium que decíamos y también esas gradas, esa cavea que veíamos. Esta imagen de aquí, también muy parecida a un anfiteatro, se trata de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Es decir, también otro de los edificios que tenemos hoy en día, en la actualidad, que se parece muchísimo, son las plazas de toros. Y bueno, no es tan diferente tampoco lo que nos encontramos en una plaza de toros a lo que había entonces en la antigüedad en un anfiteatro. Son juegos un poco más diferentes, pero siguen siendo personas luchando con animales también. Y hasta aquí el anfiteatro y los gladiadores. ¿Te ha gustado? ¿Te ha quedado alguna duda? Si quieres saber algo más, no dudes en escribírmelo en los comentarios y si quieres que realice un vídeo algo más largo explicando más profundamente este tema, déjamelo también en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte. ¡Nos vemos!